Vamos a leer la porción de la palabra del Señor que nos ocupa en esta ocasión. Mateo capítulo 28, verso 19 y 20, va a aparecer en sus pantallas. Si usted lo quiere localizar y buscarlo, puede hacerlo, pero estará ahí en sus pantallas. Dice esta porción de la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, hay una sola frase que voy a leer: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy bien, libro de Hechos capítulo 11, verso 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Estas son las porciones bíblicas que he escogido para compartir el mensaje. El mensaje que voy a compartir está bajo ese pensamiento: el cambio es lo que voy a compartir para cada uno de ustedes. Voy a hablar del cambio. En estos días, por cuestiones del SARS-CoV-2, fue necesario reprogramarse, redireccionarse, hacer cambios en la vida. Incluso hay una palabra que manejan en el ámbito de la psicología: resiliencia, cambiar o hacerle frente a las situaciones que se están viviendo por la pérdida de un ser querido o de un accidente. La hermana Yolanda Molina fue uno de nuestros ministros que perdimos aquí en la ciudad de Chihuahua, y ella murió por COVID. El pastor Cruz Velázquez, como representante legal o como superintendente, tuvo la bendición de estar ahí con ellos. Nosotros teníamos otras ocupaciones. Y el hermano Cruz dice que fue tan lamentable y tan triste porque desde que llegaron no les permitían acercarse a la carroza. Cuando llegaron al panteón les dijeron que nada más podían estar 10 personas y podían estar a 10 metros de distancia. Y dice el pastor Cruz: en 5 minutos la sepultaron. Usted sabe que en estos días, cuando alguien lo internaban enfermo de COVID, lo aislaban y los familiares no lo volvían a ver. Algunos tal vez Dios tuvo misericordia y salieron con vida, otros no tuvieron la oportunidad de despedirse de los seres queridos. Ha sido una situación muy compleja y muy difícil. Por eso manejan la palabra resiliencia, que te permite hacer cambios y adaptarte a todas esas circunstancias difíciles. Pero el tema que yo estoy tratando es sobre un cambio que se produce en la mente de los alumnos, en la mente de los oyentes. Y este cambio sucede por el mensaje de la palabra del cielo, por el mensaje de la palabra de Dios, por el contenido o el mensaje de las sagradas escrituras. Estoy tratando entonces esta palabra del cambio, un plan eterno en el propósito de Dios, donde Dios tiene el deseo y Él tomó la iniciativa de que nosotros los mortales tengamos un cambio, pero no para mal, no de tristeza, no de dolor, por cierto, un cambio positivo. Un cambio que bendice nuestro entendimiento y sí que cambia algunos conceptos, sí que cambia algunas posturas, sí que cambia algunos traumas y sí que cambia también algunas supersticiones que nosotros tenemos. El cambio, un cambio que te orienta, un cambio que te bendice, un cambio que te enseña que hay otra forma de vivir en esta tierra, un cambio que tiene un parámetro positivo para toda la humanidad. Es el plan de Dios que venga un cambio. El cambio a través del discipulado. Y ya es el pasaje que yo he leído, es el punto número 1 que estoy tratando. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Quiero mencionar en estos momentos sobre el término discipulado. Esta palabra está íntimamente ligada con dos conceptos: educadores y educandos, un maestro y un alumno, porque se está hablando de discipulado. Un discípulo es un alumno, alguien que aprende, alguien que está recibiendo algunas instrucciones, algunos conceptos con el propósito de que haya un cambio positivo. Y la declaración o el imperativo que da Jesucristo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, todo pueblo, toda raza, de todo extracto cultural, de todo color,
Toda la humanidad debe recibir esta instrucción de el discipulado. Educadores y educandos. ¿Quiénes son los educadores? Son todos los redimidos, o debemos ser todos los redimidos. No vaya a creer que esto es responsabilidad exclusiva del apóstol, del profeta, del maestro, del pastor o del evangelista. Es una responsabilidad, aplica para todos los creyentes, porque fíjese el imperativo. Por cierto, salió de labios de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, id, es la orden, y discipular. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces vuelvo a mencionarles, habla de educadores. Vuelvo a enfatizar que no se refiere ni al apóstol, ni al maestro, ni al profeta, ni al evangelista, ni al pastor. Se refiere a todos ellos, pero incluyendo a cada uno de los creyentes, que debemos ser educadores y debemos tener un educando, o sea, debemos tener un alumno que nos escucha. Discipulado está relacionado con la persona que recibe una enseñanza de un maestro y que sigue sus estudios. Esa es la cuestión del discipulado. Discipulado, persona que sigue y defiende los ideales y la doctrina o métodos de su maestro. Y el maestro aquí en esta ocasión es nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del discipulado. Fíjese que curiosamente la palabra discípulo viene de la misma raíz etimológica de disciplina. Entonces la disciplina son una serie de instrucciones, o son una serie de castigos o de sanciones que aplican los padres a los hijos para marcar límites. Y lo que voy a decir lo voy a decir con todo respeto. Yo soy de los baby boomers. Mis padres fueron de la generación S o los sometidos. Nuestros padres, en el caso de un servidor de los baby boomers, nuestros padres estaban listos para poner disciplina y poner orden y llamar al orden. Y vaya que nos corregían con la vara, nos corregían con el cinto, y algunas de las mamás deberían haber sido pitchers porque eran buenas con la chancla, chanclazo directo, y con el chanclazo le estaban indicando al niño que estaba haciendo algo mal, que lo estaba discipulando y que no debería de repetir esa conducta, que tenía que cambiarla. Eso es lo que le estaban enseñando, porque al final te repito que la palabra discípulo y disciplina vienen de la misma raíz etimológica. La disciplina es poner sanciones hasta producir un cambio o acostumbrar a la persona a. El discipulado es una serie de instrucciones hasta cambiar conceptos y cosas no positivas en la mente que bajan al alma y al corazón y te producen un cambio positivo. Te menciono que hoy los psicólogos dicen que no es bueno corregir a los hijos, no es bueno corregir a los niños. Bueno, pues a nosotros nos corrigieron, y nos corrigieron tal vez en exceso, y funcionó porque aquí estamos con un cambio que produjeron. Aprendimos que no era bueno. Yo te aseguro, con todo respeto de los psicólogos, los que dicen que no se debe poner disciplina, te aseguro que si no se ponen disciplinas donde se marca un cambio y donde se le enseña a los niños que eso no es correcto, que no lo debe hacer, te aseguro que al rato tendremos muchos niños que cometen delitos mayores. El muchacho se hizo un adolescente, y cuando era adolescente empezó a llevar cosas a casa, y mamá nada más ve que las llevaba, nunca le dijo nada, nunca le preguntó de dónde trajiste esto y por qué tienes esto, y empezó a traerlas. Se hizo joven y empezó a llevar cosas más grandes. Se hizo un joven malo, asaltó un banco, lo detuvieron, y cuando lo detuvieron y ya está en el proceso, la mamá, cuando está en el proceso del juicio, la mamá está llore y llore y pidiendo encarecidamente que no lo condenaran. Hasta que hubo un momento que en ese proceso de ese juicio oral, el muchacho pide la palabra. Dice: ya mamá, párale. Cuando yo era adolescente y que llevaba cosas a la casa, y tú sabías que no eran bien habidas, y nunca me preguntaste dónde las llevaba, y nunca me dijiste que no estaba correcto, así es de que ahora párale. Entonces el proceso de la disciplina siempre funciona. Los psicólogos hoy te dicen que no. Yo respeto su postura. ¿Qué dice la Biblia? El que corrige al hijo es un padre sabio. La disciplina trae bendición, trae un correctivo, instruye al niño, corrígelo con vara y trae bendición. La palabra disciplina y discipulado vienen entonces de esa misma raíz etimológica. La disciplina es poner sanciones para enseñarle al pequeño que eso no está correcto y que tiene que hacer un cambio y que no lo debe volver a hacer.
El discipulado te transmite una serie de instrucciones, debe haber un educador y el alumno es pues un educando hasta que en tu mente se va generando un cambio. Por tanto, id, aplica para todos los que siguen y sirven a Cristo Jesús. Y por cierto, aplica para todo público, para todo pueblo, para toda raza, para toda tribu, para toda lengua y para toda nación en la generación de la dispensación de la gracia. Y aunque en otras dispensaciones ya Dios había planeado la cuestión del protoevangelio, o de que un día Dios iba a mandar a Jesucristo, a su Hijo, a este mundo para salvar a la humanidad. Génesis 3:15. Por tanto, la sentencia para la serpiente es: esta te va a aplastar la cabeza. Y la sentencia para la mujer le dijo: esta te va a morder en el calcañar. Esa fue la sentencia. Ya había un anuncio que vendría Cristo Jesús a morir por los suyos. Por tanto, enséñale a todas las naciones las verdades de la Biblia, del libro de Dios. Enseñar es igual a predicar. Los dos términos educan y disciplinan, porque la palabra de Dios enseñada se refiere a la proclamación de la verdad. Puede ser en esta ocasión en los templos por los pastores, por los maestros, y puede ser también por los evangelistas, y puede ser por los creyentes allá con los que no conocen la palabra de Dios. Yo te menciono algo que es muy importante. Discipulado significa enseñar, y todos los maestros que enseñan tienen un libro de texto. Nosotros, los que predicamos la palabra y enseñamos la palabra, tenemos un libro de texto. El libro de texto del pueblo creyente y del pueblo de los cristianos, del pueblo de los hijos de Dios, es las Santas Escrituras. La Biblia es el libro de texto. Y es un libro eficaz, es un libro que trae resultados en la mente, es un libro que trae resultados en el corazón de la persona, es un libro que marca un rumbo diferente en los que lo escuchan, es un libro que trae una transformación, que trae un cambio para bien. Estoy tratando entonces esa palabra de por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, enséñales. William Hendricks, él dice: la evangelización del mundo estuvo desde el principio mismo incluido en el propósito eterno de Dios. Estaba en el plan de Dios que el evangelio se propagara entre las naciones desde Jerusalén hasta todo el mundo. Te menciono lo siguiente, que es el plan eterno de Dios, y que Dios quiere que todos, a través de la enseñanza o el discipulado, haya un cambio en su mente, en su entendimiento, y haya un cambio en su forma de ver, en su forma de expresarse y en su forma de conducirse. Y te vuelvo a mencionar, un templo no cambia a nadie. Te vuelvo a mencionar, nosotros mismos no cambiamos a nadie, pero cuando anunciamos este mensaje de este bendito libro, este trae cambios en las personas y cambios que traen resultados. El plan de Dios entonces era, en el propósito eterno de Dios, era para todos. Todos deben ser discipulados. Me tocó leer por ahí una nota que para el 2030 se espera que los musulmanes sean la religión más grande en todo el mundo. Esto nos indica que los cristianos no estamos discipulando con la palabra de Dios, no estamos evangelizando, no estamos enseñando a otros. Esto nos indica que tenemos que enseñar la palabra de Dios para que haya miles y miles de creyentes en todo el mundo, porque el plan de Dios es para todo el mundo. Y tú y yo sabemos esa declaración, que lo hemos calificado como el corazón de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que regaló a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El plan eterno de Dios es que entonces todos sean educados y enseñados. Juan capítulo 10, el verso 16, es un pasaje muy importante. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo van a oír la voz de Jesucristo? Él fue crucificado, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Ahora es el Paracletos en el cielo, el que está al lado de, o el que está en lugar de.
pero mandó el Espíritu Santo, pero nos dejó este precioso legado para que tú y yo lo utilicemos y evangelicemos. Te menciono que el cambio está en el propósito eterno de Dios. Es un cambio de vida, es un cambio de estilo de vivir, es un cambio para bien. No tú estés pensando que es un cambio hacia una religión. No, es un cambio de la criatura en un contacto con su Creador. Es un cambio del no redimido con el Redentor. Es un cambio que Pablo lo tipificó. Nueva criatura es, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y la forma que puede venir el cambio es a través de este bendito libro de las Sagradas Escrituras, en el propósito eterno de Dios. Libro de los Hechos, el capítulo 1, el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso usted y yo estamos aquí hoy, creyendo en Dios, sirviendo a Dios, porque vino el cambio, porque alguien vino y nos habló la palabra de Dios. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Cierto es que Dios es un Dios de orden, es un Dios de principios, es un Dios de valores, es un Dios de estrategias, y es un Dios que está bien programado, y es un Dios de alternativas. Y en las alternativas de Dios quiero mencionarle que es muy claro que aunque es para todo el mundo, a los primeros que Dios determinó tratar o trabajar fue con el pueblo judío. Romanos capítulo 1, el verso 16. Vea lo que dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, que es el que trae el cambio, es el que discipula, que es poder de Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios, para salvación. El evangelio es el bendito libro, es el regalo de gracia que Dios nos dio cuando mandó a Jesucristo a este mundo a buscar a los pecadores, para alcanzarlos del pecado, transformarlos y convertirlos en nueva criatura. Entonces ese es el evangelio, es el medio de discipular, porque es poder de Dios. Vea, ¿para qué? Para salvación. Produce un cambio, es poder de Dios. El evangelio, el discipulado con la palabra de Dios, es poder de Dios. Todo libro tiene una influencia, tiene un poder, pero no hay ningún libro como este. Es poder de Dios. Esta palabra trae efectos aquí en la mente, acomoda, transforma, y luego te ilumina y te guía al conocimiento de la verdad. Lamento a aquellos que se cambian de una religión a otra. Eso no te va a enseñar mucho. Lamento a aquellos que tienen el concepto que todas las religiones son buenas y que dicen sabiéndolas llevar. Lamento mucho eso. Pero sí aprecio y remarco en estos momentos: la Biblia es el libro de Dios, es el libro de texto para discipular, y es un libro que se le nombra el evangelio, y dice que tiene poder para cambiar la mente torcida, tiene poder para cambiar un corazón endurecido de piedra y poner uno de carne, uno que sea sensible y que tenga deseo por las cosas de Dios. Alaba al Señor y dale palmas al Señor en estos momentos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Educandos, educadores y educandos, maestros y alumnos, el libro de texto es la palabra de Dios. Bendito libro con un efecto único. Todos los libros causan efectos. Se puede decir que tienen cierta influencia y poder, pero ningún libro tiene el poder y la influencia que tiene las Sagradas Escrituras, porque tiene un poder y una influencia maravillosa. Tengo la bendición de haber nacido en una cuna cristiana, pero a los 15 años dejé de ir al templo. Tengo bien claro que las tentaciones que tienen hoy los jóvenes no se comparan con las tentaciones que yo tenía en aquel tiempo. Una de las tentaciones o debilidades más grandes que había en aquel tiempo para mí era el baile, era la tomada, era el cigarro. Tengo bien claro que hoy son otras las tentaciones que tienen los muchachos. Yo dejé de ir al templo y pues empecé a practicar aquellas cosas que había. No fui vicioso, pero empecé a practicarlas. Le menciono lo siguiente para que vea
La influencia y el poder que tiene este bendito libro, porque les digo, todos los libros tienen cierta influencia y cierto poder, pero ninguno tiene la influencia y el poder que tiene la Biblia. Estoy en un baile, bailé mi primera canción, voy a bailar la segunda canción, y cuando saco a la muchacha para bailar la segunda canción, me viene en ese momento en un baile, andaba en el mundo, en el pecado, me viene en ese momento a la mente un texto: porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Qué crees que pasó? Aunque yo no estaba en los caminos del Señor, es tan poderosa la palabra de Dios que se me echó a perder la fiesta mundana. Ya no estuve a gusto. Otra ocasión, también haciendo algo impropio, algo inadecuado, con mis amigos, viene la palabra de Dios: porque como el relámpago que sale en el oriente y se mete en el occidente, así será la venida de Cristo Jesús. Y cuando viene ese texto, lo primero que me vino a mi mente no fue otra vez que se repitiera el texto: si Cristo viene ahorita, yo me quedo, estoy condenado. Yo andaba lejos de Dios. Ese bendito libro tiene un efecto, tiene un poder como tú no te lo imaginas. Ha cambiado mentes torcidas, corazones malvados y perversos. Y te menciono, cuando alguien escucha el mensaje y se deja discipular, sea sicario, sea homosexual, sea una mujer de la vida alegre, sea un adicto, sea quien sea, te menciono, son redimibles. Y el medio que Dios utiliza para redimir y cambiar a esas personas es el Evangelio, es la palabra de Dios. Claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y luego dice: al judío primeramente, y también al griego, sea a los gentiles. Es el poder que tiene la palabra de Dios. Tiene un efecto, tiene resultados. ¿Por qué creen que estamos aquí? Porque alguien, tal vez papá se convirtió, alguien, tal vez algún amigo se convirtió, se acercó a Dios y empezó a buscar a Dios y te empezó a hablar, y aquí estamos. No es el pastor el que cambia a nadie, no es el templo el que cambia a nadie, no es algún himno el que cambia a nadie. Estaba pastoreando en San Francisco del Oro, llegó un adolescente a la iglesia. Por cierto, a Paco, saludos desde este lugar. Él es el que nos sigue ahí en la página del Monte, siempre nos sigue, siempre nos pone notas. Y estaba yo cantando con la guitarra, él quería aprender a tocar guitarra, y empecé a cantar un himno, y Dios lo empezó a tocar, empezó a llorar. Él no se había convertido y se entregó a Dios escuchando una alabanza. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. La alabanza hablaba de Dios y hablaba del Evangelio de Dios. La palabra de Dios tiene un efecto maravilloso. Isaías capítulo 28, el verso 13. Quiero que vea esto, que es interesante, que trae una bendición especial. La palabra pues de Jehová le será dada, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados presos. Vea la palabra, les es dada para esto. Les es dado para esto. Y aquella declaración también que está en la palabra de Dios, que Dios le dice al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio: a los cielos y a la tierra pongo hoy por testigo entre vosotros que te he puesto entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y luego dice: escoge la bendición y te va a ir bien a ti y le va a ir bien a tu descendencia. La bendición está en acercarse a Dios. Tiene un poder maravilloso. Todo libro tiene cierto poder, tiene cierta influencia, pero ninguno tiene el poder y la influencia que tiene el libro de texto, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Libro siempre nuevo, libro indestructible, es la palabra de Dios. Quiero que vea lo que dice Hebreos capítulo 4, el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene un efecto maravilloso. Aquí en este púlpito de repente pasan predicadores, o invitamos a predicadores que no son de esta congregación, y un servidor como pastor, yo nunca les digo que predique. Algunos sí me preguntan, son muy educados, son muy refinados: pastor, ¿qué quiere que predique?
Les contesto enseguida: predica lo que Dios ponga en tu mente y en tu corazón, lo que el Espíritu Santo te guíe que debes predicar. Y se para el predicador, si me permite la expresión, no le doy línea, no le digo cuál es el problema que hay de ninguno de ustedes ni en la iglesia, no le doy línea. Se para el predicador y toma el pasaje y empieza a hablarlo. Y una cosa es lo que está diciendo el predicador, pero aparte de lo que dice el predicador, tengo bien claro que está citando el libro de texto, el que tiene efecto, la Biblia, el que tiene un poder. Aparte de lo que está diciendo el predicador, tengo bien claro que la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, pasa por su lugar y reafirma la palabra y te dice: estás mal. En eso que está diciendo el predicador debes corregirlo. El cambio, estoy hablando del cambio a través de la instrucción del Evangelio, a través de la enseñanza del Evangelio, y produce un cambio. Tengo bien claro que la palabra del Señor es eficaz y trae resultados. Los efectos y los resultados que produce el libro de texto, o sea, las Sagradas Escrituras, en los alumnos o en los discípulos, permíteme decirte que despierta la fe en el único Dios verdadero. Libro de Romanos capítulo 10, el verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Despierta la fe. Despierta la fe en el único Dios verdadero. Salva a las personas, las lleva al conocimiento de Dios, las lleva a acercarse a Dios, las lleva al quebrantamiento de Dios. Y llega el momento que la criatura termina diciéndole a su creador: perdóname, me siento sucio, soy un pecador. Lo conduce al único Dios verdadero. Es un libro que tiene resultados grandísimos. Liberta la mente y el corazón de conceptos erróneos. Juan capítulo 8, el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quita conceptos erróneos, quita traumas, quita supersticiones. Todos nosotros en nuestra cultura tenemos ciertas supersticiones. En la sala hay alguna superstición, en las cerraduras hay alguna superstición, en la sábila hay alguna superstición. Si se te cae la sal, hay una superstición. En la cruz, de lo que esté hecha, tal vez de paja, tal vez de madera, tal vez de fierro, de lo que esté hecha, en la cruz hay cierta superstición. Conocí a un pastor que antes de él convertirse, dice que su mamá tenía cruces en cada ventana y en cada puerta, casi en cada rendija de las puertas tenía, dice, cruces por todo lado. Dice, y yo me hice adolescente y luego me hice joven y me hice un tomador, me hice un borracho. Y un día llegué muy borracho y le pregunto a mi mamá: mamá, ¿por qué tienes tanta cruz? Y mi mamá, muy religiosa, me contestó: para que no se mete el diablo. Y yo borracho, ya ve que el borracho tiene a veces mucha agilidad en todos los aspectos. Y le pregunté, dice, ¿y si ya está dentro? Una superstición. Y hay una cruz donde murió Cristo Jesús. Pero usted y yo no amamos la cruz, ni adoramos la cruz. Usted y yo adoramos a Cristo Jesús, el que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, el que derramó su sangre para limpiarnos, para perdonarnos, para producir un cambio, para que nuestros nombres fueran inscritos en el libro de la vida. Quita supersticiones y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quita traumas. Que en alguna ocasión alguien nos puso un sobrenombre, algún vecino, algún familiar, o en algún momento papá o mamá enojados nos dijeron: burro, inútil, no sirves para nada. Y llegaste aquí a la casa del Señor creyendo que eras un burro, un inútil y que no servías para nada. Te hablaron la palabra de Dios, te constituiste en un discípulo o en un alumno, alguien te empezó a educar, hubo un educador, tú eres el educando, y te empezó a hablar la Biblia. Y te empezó a enseñar que tú eres para Dios como la niña de sus ojos.
Y te empezó a enseñar que tú no viniste por casualidad ni por accidente. Y te empezó a enseñar que tú no tuviste la oportunidad de escoger a tus padres, que Dios te lo asignó, que tus padres te hicieron daño. Te empezó a enseñar que Él te puede curar y Él puede cambiar ese trauma que traes arrastrando de toda la vida. Y alguien que era un inútil, de pronto lo vemos que está detrás de un púlpito hablando la palabra. Cae la unción de Dios, cae la gracia de Dios, cae el poder de Dios en su vida, y Dios lo usa, y Dios cambia a las personas. Porque hemos visto personas que vienen de un mundo bajo de las drogas, Dios los alcanza, y cuando los alcanza, de pronto vimos que dio un giro de 180 grados. El cambio. La palabra de Dios tiene poder. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Estoy hablando del cambio a través del discipulado. El cambio. Este bendito libro, en el cambio, te promete cosas especiales. Libro de Josué, el capítulo 1, el verso 8. Tiene promesas para ti. Son regalos del cielo para ti. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Se refiere a esto. El libro de texto con el que es discipulada la persona para el cambio. Tú puedes cambiar en esta hora. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y llegas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En la vida nada más nos puede ir mal porque no estamos aquí guardando lo que enseña la palabra del Señor, o porque hay un proceso de Dios, y detrás del proceso Dios quiere llevarnos a transformar cierta parte del carácter. Pero si no es eso, entonces algo no estamos llevando bien. La Biblia, este libro, tiene una enseñanza de bendición y de poder para tu vida, para que guardes y llegues conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tú habrás escuchado que hay otros que tienen otra postura. Les está yendo mal y te dicen: necesitas ir a que esta persona te haga una limpia. Tú y yo no creemos en eso. La Biblia tiene una promesa. Es el libro de texto que tiene influencia y que tiene un poder y que tiene una promesa de garantía para ti. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Defíneme el concepto todo. ¿Excluye algo? Todo es todo. Todo te saldrá bien. Es más, la parte económica donde vas a vivir bien desahogado económicamente solamente será como un plus de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y cuando dice y todo, está hablando del alimento, está hablando del vestido, y luego dice: ninguna ave recoge trigo y Dios la alimenta. Ningún lirio trabaja y nadie se ha vestido como ellos jamás. Ni Hugo vos puede trabajar lo que ha trabajado Dios en los lirios. Entonces todo te saldrá bien. Es la promesa que tenemos. El cambio. Si tú ves a creyentes que viven bien, simple y sencillamente el cambio les vino como añadidura, les vino como un plus de Dios. Sino que guardas y haces conforme a todo lo que en él está escrito y todo te saldrá bien. Es la bendición. Es la palabra que engrandece y bendice. Es una palabra que te orienta, y es una palabra que le da sentido a tu vida, que le da un rumbo positivo a tu vida. Libro de Lucas, capítulo 11, versos 27 y 28. La palabra de Dios satisface, bendice y te hace feliz, eternamente feliz. Fíjate lo que dice este pasaje. Mientras él decía, se refiere a Cristo. Cristo está enseñando, está discipulando. Él es el educador y tiene a sus discípulos. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Traslademos la palabra bienaventurado al lenguaje que tú y yo hablamos al español. Esa palabra bienaventurado viene del griego y hasta suena medio raro, Macario o Macarius. De esa palabra viene. Pero si tú y yo la trasladamos al español que hablamos, felices.
Y vamos a quitar ahí la palabra bienaventurado y diremos: antes, felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que están allá afuera, que no han recibido la bendición del discipulado, de ser instruidos en la palabra del Señor, no entienden por qué nuestros jóvenes los catalogan, dicen que están amargados. ¿Por qué no van a los bailes? ¿Por qué no van aquí, allá y acullá? ¿Por qué no van a los antros? No lo entienden. Jamás lo van a entender. Antes, felices los que oyen la palabra y la guardan. No lo entienden, jamás lo van a entender. Alguna ocasión un joven me dijo: pues ¿qué no se aburren los muchachos de culto y culto y culto y al culto, y no salen del culto y no están disfrutando todo lo que hay en el mundo? ¿Qué hay más? ¿Qué placer del mundo te puede ofrecer mejor felicidad? La que te ofrece el que está sentado en el trono, el que está en el tercer cielo. ¿Qué mayor bendición? Felices los que guardan la palabra, dice, los que la oyen y la guardan. Hay una felicidad. Cierro con esto. Pido al grupo musical que venga a este lugar. Lo he contado en otras ocasiones. Fui a la ciudad de Torreón a la graduación del instituto bíblico que tenemos en ese lugar. Me invitaron a graduarlos. Entonces, yo vengo de regreso. Casi nunca me gusta viajar con el traje con el que voy a hacer un oficio, con el que voy a predicar. Cuando puedo en la terminal siempre me cambio, pero no hubo tiempo. Apenas llegué y el autobús ya estaba saliendo. Y me subí al autobús. Entonces no hubo tiempo de quitarme la corbata, ni el traje, ni nada. Llego aquí a Chihuahua a las 4 de la mañana. Y cuando salgo, pues tomo un taxi. Y cuando tomo el taxi, el taxista tomó la iniciativa de preguntarme: señor, ¿de dónde viene tan elegante? Le dije: fui a la graduación de una escuela bíblica. Fuimos a graduar algunos pastores que se van a dedicar a predicar la palabra del Señor. Y me dice el taxista: ándele. Fíjese que nadie me ha podido contestar esta pregunta, hasta que me encontré a alguien que me la puede contestar. Le dije: tal vez se la pueda contestar, o tal vez si es morbo o eso, alguna otra cosa, tal vez no se la pueda contestar. Dígame por qué ustedes no toman y por qué no van a los bailes. Le dije: porque no lo necesitamos. Creía que no éramos felices y que éramos amargados. Y sin el concepto que nada más el que va a los santos y que el que va a los bailes y el que va aquí, allá y acullá, que nada más ellos son felices. Y la palabra de Dios tiene una bendición especial para tu vida y para mi vida. Cerramos entonces con esta declaración preciosa de la palabra del Señor. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, felices los que oyen la palabra y la guardan. No nos hace falta. Le dije: ¿por qué no nos hace falta? ¿Qué? Me dijo el taxista. Le dije: no nos hace falta para ser felices. Y Jesucristo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quieren estar de pie? El cambio. Yo te digo una cosa: Dios tiene un cambio para ti y lo determinó desde la eternidad. En el propósito eterno es que Dios te quiere regalar un cambio, hacer un cambio en tu mente, hacer un cambio en tu alma, hacer un cambio en tu corazón. Todo lo que tienes que hacer es empezar a leer la Biblia, es venir y escuchar la palabra del Señor. Estamos hablando del cambio. Los que hemos sido cambiados, no lo hablamos solamente teóricamente. Él nos cambió, Él nos salvó, nos alcanzó para su gloria.